Buenas tardes, profesor. En esta ocasión voy a presentar lo que es el trabajo de docencia número 6, que corresponde a la comunicación entre cliente y servidor por TCP, y también usando los hilos. En esta ocasión, bueno, vamos a presentar y para este trabajo se necesitará crear dos clases. En este caso lo que es el servidor, la clase servidor y la clase cliente. Comencemos primero por la parte del servidor, primero haciendo referencia a lo que es el paquete TD6 del trabajo docencia 6 y luego importando las librerías necesarias para poder llevar a cabo el proceso de inicialización del servidor. Entonces, ya que estamos dentro de la clase servidor, las primeras librerías en importarse son la Java.io, todas las librerías Java.io, Java.net también todas. También tenemos importando lo que es el local datetime, que es para obtener sí, lo que es la fecha en formato fecha, y el time format datetime formatter, que servirá para formatear más luego lo que son las fechas, para darle un formato, por así decirlo. Entonces, luego de importar estas librerías, vamos a empezar definiendo la clase servidor. Dentro de la clase servidor vamos a inicializar con el método main para poder empezar desde aquí el código. Dentro de la clase servidor se tienen dos funciones. La principal, que es la main, donde se va a ejecutar todo el programa, donde va a empezarse a ejecutar todo el programa. Y tenemos una clase que es client thread. En esta clase nos va a servir para manejar lo que son los hilos de cada cliente que se vaya a conectar. Bien, entonces comenzamos por el método main, donde va a comenzar a ejecutarse el código. Primero comenzamos definiendo la variable puerto 1, 2, 3, 4, que es la variable donde vamos a inicializar el servidor. El puerto donde vamos a inicializar el servidor. Para esto vamos a comenzar a crear un bloque try catch, que nos va a permitir manejar excepciones, como son las IO exception. Y dentro de este try vamos a intentar ejecutar el siguiente código. Crearemos un server socket de tipo server socket, que es lo que nos va pasando como parámetro el puerto. Esto lo que va a hacer es que va a crear un socket del lado del servidor con el puerto que le hemos pasado. Una vez creado este socket del lado del servidor, vamos a mandar un mensaje tipo servidor iniciado esperando clientes, para saber que el servidor ya ha sido iniciado y que ahora solamente estamos esperando a que los clientes se conecten. Entonces, luego de esto vamos a crear una condicional de una estructura iterativa while, un bucle while, que siempre va a estar en constante ejecución, siempre se va a estar ejecutando. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un socket de tipo esto va a ser para el cliente, para que vayamos como acá lo dice, aceptando conexiones del cliente. Entonces, una vez que nosotros inicialicemos el servidor, lo que va a hacer es que va a estar en constante ejecución, y vamos a definir cada cliente y vamos a esperar hasta que cada cliente se vaya a conectar a nuestro servidor. Entonces eso es lo que va a hacer aquí, server socket accept. Entonces, una vez que un cliente se haya conectado al servidor, vamos a ejecutar la siguiente parte, la siguiente línea, que nos va a avisar por medio de la consola del servidor que el cliente se ha conectado desde el cliente. Tomamos la clase cliente socket, el servidor, la variable donde se ha guardado el socket del cliente. Vamos a tomar lo que es la dirección del cliente y vamos a formatearla para que nos dé la dirección IP de este cliente. Entonces vamos a saber que el cliente se ha conectado desde tal dirección IP. Ahora, por cada cliente que se vaya a conectar, cada cliente va a crear un hilo único. Es decir, cada cliente que se vaya a conectar, el servidor lo va a manejar como un hilo independiente cada uno. Entonces,
cada cliente que se vaya a estar conectando, cada cliente que vaya a realizar una operación, esta operación se va a realizar por hilo, se va a realizar cada uno de manera paralela, de forma paralela, cosa que así uno no llega antes que otro, o sea, no tienen, ambos van a estar llegando al mismo tiempo que se vayan a enviar las solicitudes. Así así se evitan retrasos en lo que son el envío y recepción de mensajes, e incluso también para el usuario. Es una gran ventaja de esto, de usar los hilos. Entonces, una vez que se dio, en el caso de que aquí voy a explicar más sobre lo que es la clase hilo. En este caso estamos usando una clase hilo que es thread. Estamos usando una clase que estamos creando después, que luego vamos a estar creando, y luego la vamos a estar iniciando. Pero primero hay que ver qué código hay detrás de esta clase client thread. Bien, como vemos, pasa como parámetro el client socket. Entonces prácticamente estamos diciéndole que este socket que ha creado para el cliente lo pase dentro de esta clase, que es una clase hilo. Entonces vamos a ver ese código. Aquí está la clase client thread, que extiende desde la clase thread. Lo que está haciendo es que está heredando atributos y métodos de la clase thread a la clase client thread. Entonces, como quiera, ya tenemos los atributos de la clase de hilos dentro de nuestra clase client thread. Bien, lo primero que vamos a inicializar un atributo privado de tipo socket llamado client socket. Vamos a usar un constructor, vamos acá a hacer uso de constructor, que vamos a pasar lo que pasamos hace rato como parámetro, el client socket. El socket del cliente se va a pasar como parámetro y va a ser y esa variable client socket va a ser inicializada con ese socket del cliente. Entonces ya tenemos esos atributos, y ahora vamos a usar un método que es propio de la clase hilo, pero en este caso lo vamos a sobreescribir, por eso está el override. Entonces, una vez que hacemos el override, lo que hacemos es que estamos sobreescribiendo una clase predefinida de esa clase de hilo. Entonces nosotros estamos heredando ese método run de la clase hilo, pero al mismo tiempo lo estamos sobreescribiendo, estamos haciendo polimorfismo en este caso. Así que bien, dentro de este método run es todo el código que va a ejecutar la clase hilo. Todo el código que va a ejecutar el hilo está dentro de este método run. Entonces, una vez que llamemos al método run, vamos a ejecutar todo el procedimiento de cada cliente, que va a ser cada cliente. Entonces, dentro del método run tenemos un manejador de excepciones, try catch, donde primero dentro de este try vamos a intentar definir un input y un output. Este input va a servir para recibir datos que vengan de parte del cliente, y esto va a ser almacenado en un flujo de entrada llamado input stream, get input stream, que vendrá del cliente, se guardará en esta variable input, y también vamos a estar enviando datos al cliente por medio de este flujo de salida llamado get output stream. Ya, entendiendo más o menos lo que es input y output, input es para entrada de datos, output es para salida de datos. Input de entrada de datos desde el cliente, output para salida de datos desde el servidor del cliente. La siguiente parte es, estamos definiendo un mensaje, estamos inicializando un mensaje de tipo cadena, tomando lo que vino de entrada de parte del cliente, y vamos a leerlo con un read line. ¿Okay? Esto para leerlo en modo de cadena. Y ahora, aquí vienen dos condiciones, que luego esto se va a ver más a fondo. Si en el caso, claro, eso se va a ver más a fondo en la parte de la clase de clientes, es donde vamos a definir esa parte, pero vamos a entenderlo desde acá. Si el servidor, si en el caso el mensaje que llegó de parte del cliente al servidor es igual a hora, la cadena hora, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en una variable llamada hora actual lo que es vamos a guardar en una variable hora actual
lo que nos va a dar como resultado esta función obtener hora actual. Esta función obtener hora actual está acá abajo, esta de aquí. Es una función privada que va a ser llamada obviamente desde esta clase, desde esta clase, desde este método run, que es público. Vamos a llamarla desde esta parte. Y entonces aquí lo que va a hacer en primer lugar es que va a obtener la fecha actual, local date time now, y luego le vamos a pasar a un formato. Lo vamos a formatear de modo que nos dé en este formato hora, minutos y segundos, la hora actual. Okay. Y luego vamos a retornar esa variable now, formateándolo a la variable formatter que le habíamos pasado anteriormente, hora, minuto y segundo. Eso es lo que vamos a retornar. Entonces esto guarda esa hora actual en ese formato dentro de esta variable hora actual, y esto es lo que vamos a enviar al cliente. Entonces si el mensaje es igual a hora, entonces lo que va a hacer prácticamente el cliente es que va a estar solicitando al servidor que haga una operación por él. En este caso el mensaje hora, el servidor lo va a tomar como que sí, tiene que sacar la hora actual por medio de esa función que estaba ahí. Va a sacar la hora actual y eso es lo que va a imprimir, hora actual. En el caso de que sea igual a fecha, nos va a pedir ahora usar una función obtener fecha actual, que nos va a retornar la fecha actual, nos va a imprimir lo que es la fecha actual. Esta función obtener fecha actual viene de esta de acá. Hace lo mismo, obtiene lo que es la fecha y hora actuales, lo pasa a un formato de año, mes y día, y lo retorna como no.format_formatter, formateándolo a lo que es la fecha actual. Esto es lo que devuelve, lo guarda en fecha actual y lo manda al cliente para mostrarlo en la parte del cliente. Y en el caso de que no sea ninguna de las dos, que no sea ni hora ni fecha, lo que va a hacer es que va a mostrar un mensaje inválido en la parte del cliente. A la final va a cerrar las conexiones de entrada, salida, y el socket del cliente también se va a cerrar. Esto hay que aclarar que esto solo va a ser por cada solicitud que le pase el cliente. O sea, solo va a tomar una solicitud que le pase el cliente, una hora, y el servidor va a responder con esa hora actual al cliente, y luego va a cerrar todas lo que va a ser las entradas, las salidas y su socket de comunicación con el cliente. Va a cerrar esas tres cosas hasta que se vuelva a conectar a un nuevo cliente y le pida hora o fecha. Digamos que le pide fecha y otra vez se va a cerrar esa conexión. Entonces solamente va a hacer como quiera una petición y luego se cierra y se desconecta el cliente. Luego, si en el caso de que haya ocurrido alguna excepción con todo este código, va a retornar va a guardar en una pila todos estos errores con el print stack trace. Y bueno, esa sería la parte del servidor. Ahora voy a empezar a explicar lo que es la clase de cliente. En primer lugar, se comienza haciendo referencia a lo que es el paquete en este caso de la actividad del proyecto, y como siguiente paso se van a comenzar a importar las siguientes librerías: la librería java.io, java.net y java.util.scan. Esta librería es nueva. Esta va a ser usada para poder escribir por medio de consola las entradas del usuario. Como siguiente parte tenemos lo que es la inicialización de la clase cliente. La inicialización de la clase cliente dentro tiene el método main. El método main es donde se va a comenzar a ejecutar el código. Entonces desde esta parte va a comenzar a ejecutar todo el código que tengamos dentro de la clase. Ahora, dentro de main inicializamos una variable servidor de tipo cadena con la IP donde estará inicializado el servidor, la parte del servidor, y el puerto que definimos anteriormente en el servidor, en este caso 1, 2, 3, 4. Tenemos entonces la IP del servidor donde se encuentra actualmente y el puerto a donde se tiene que conectar.
y con esto vamos a crear el socket de comunicación con el servidor. Entonces, en primer lugar, antes de todo esto, hacemos un try catch, que es para el manejo de excepciones y de errores. Y dentro de este try catch se va a intentar hacer una conexión al servidor por medio de la clase socket, variable de tipo socket, tomando como parámetros el servidor o el host y la parte del puerto. Entonces, como siguiente punto tenemos el buffer reader para input y el print writer para el output, donde el buffer reader en este caso van a ser entradas desde el servidor, van a ser todo lo que nos envía el servidor al cliente. Todo lo vamos a tomar desde este flujo de entrada que se llama get input stream, que como dije va a tomar los mensajes que se envíen desde el servidor, y el output que va a enviar salidas del cliente al servidor en este flujo de entrada get output stream. La siguiente parte se usa para leer la solicitud del usuario desde la consola. Entonces, desde la consola del cliente vamos a inicializar la clase scanner. Esta clase scanner lo que nos va a permitir es insertar datos desde la consola del cliente. Así que desde aquí vamos a comenzar a introducir valores. La siguiente parte nos va a imprimir por pantalla o nos va a imprimir por la consola del cliente un mensaje diciendo ingrese hora o fecha, uno de estos dos datos. Y a la final se crea una variable solicitud de tipo cadena que va a tomar ese dato que le hemos pasado a la variable scanner y lo va a convertir en un dato de tipo cadena para poder ser guardado en la solicitud. Ahora enviamos esa solicitud al servidor. Todo el mensaje que le hemos pasado a la parte del cliente lo va a mandar al servidor. Entonces el mensaje podría ser hora o podría ser fecha, o podría ser un mensaje diferente dependiendo de lo que el usuario quiera escribir. Y esta respuesta va a ser leída por el servidor con esta variable input.readLine. Va a ser lo que el servidor ahora nos envía a nosotros a la parte del cliente, y por la consola del cliente vamos a enviar este mensaje de respuesta del servidor más la respuesta que envió el servidor. Una vez realizado todo este proceso, vamos a cerrar entradas, vamos a cerrar salidas y vamos a cerrar el socket del servidor al que nos conectamos. En el caso que haya ocurrido algún error o alguna excepción, vamos a manejarla con este catch, que en esta parte de aquí lo que nos está diciendo es que si hubo una excepción con respecto a que el host es desconocido, nos va a mandar por la consola un error diciendo host desconocido y poniéndonos el servidor, la IP del servidor que hemos colocado. Y otra excepción, en el caso de que sea alguna excepción que tenga que ver con las entradas y salidas de datos, en este caso nos va a salir un error de conexión con el servidor más servidor. Eso es lo que nos va a imprimir por consola en caso de que se hayan presentado estas dos excepciones. Y bien, esa sería la parte del código de servidor y cliente. Ahora vamos a hacer una prueba. Primero se tiene que ejecutar la parte del servidor, porque es la que va a estar en constante ejecución y es la que va a estar escuchando cada conexión de cada cliente. Así que vamos a correr este archivo, ejecutamos el archivo servidor y lo primero que nos responde es con un servidor iniciado, esperando clientes. Ahora este servidor va a estar ejecutándose todo el rato hasta que llegue algún cliente y va a comenzar a hacer otras operaciones. Ahora, una vez que ya tenemos inicializado el servidor, podemos ejecutar cada cliente que vaya a conectarse a ese servidor. Así que vamos a ejecutar esta parte del cliente, run file, y ahora dice, en la parte del cliente nos pide que ingresemos hora o fecha. Si yo le escribo una hora, si le escribo la palabra hora, nos va a devolver respuesta del servidor 20:01:17, la hora actual, las 8:01.
y se termina el proceso. Es decir, que el cliente ya envió una petición al servidor, el servidor le respondió a esa petición, ya que así está programado la parte del servidor. Como le pidió la hora, le responde con la hora, y luego el cliente, de haber terminado toda su tarea, ya cierra la conexión completamente. Y ahora podemos mandar otro cliente si queremos. Podemos ejecutar otro nuevo cliente y decirle que quiero la fecha actual. Ahora, estos datos, este mensaje se va a mandar al servidor. El servidor lo que hace es procesarlo. Dice, es una fecha, entonces le voy a responder con una fecha. Y el cliente lo que va a hacer es mostrar ese mensaje enviado por el servidor, que es respuesta del servidor 2023-0903. Listo. Ya, y en el caso de que quiera enviar algún otro dato que no sea ni fecha ni hora, por ejemplo un hola, va a mandar como respuesta que el mensaje es inválido y termina igual la conexión para el cliente. Y bueno, eso fue todo lo que es el trabajo de docencia número 6 con respecto a las comunicaciones entre cliente y servidor por TCP y usando también lo que son los hilos de ejecución.